Siguiendo con la lectura del Código Civil, quedamos en el artículo 2350. Artículo 2350. El obligado a prestar fianza debe dar un fiador capaz de obligarse como tal, que tenga bienes más que suficientes para hacerla efectiva y que esté domiciliado o elija domicilio dentro de la jurisdicción de la respectiva Corte de Apelaciones. Para calificar la suficiencia de los bienes solo se tomarán en cuenta los inmuebles, excepto en materia comercial o cuando la deuda fianzada es módica, pero no se tomarán en cuenta los inmuebles embargados o litigiosos, o que no existan en el territorio del Estado, o que se hallen sujetos a hipotecas gravosas o a condiciones resolutorias. Si el fiador estuviera recargado de deudas que pongan en peligro aún los inmuebles no hipotecados a ellas, tampoco se contará con estos. Artículo 1351. El fiador es responsable hasta de la culpa leve en todas las prestaciones a que fuere obligado. Artículo 1352. Los derechos y obligaciones de los fiadores son transmisibles a sus herederos. 2. De los efectos de la fianza entre el acreedor y el fiador. Artículo 1353. El fiador podrá hacer el pago de la deuda aún antes de ser reconvenido por el acreedor, en todos los casos en que pudiere hacerlo el deudor principal. Artículo 1354. El fiador puede oponer al acreedor cualesquiera excepciones reales como las de dolo, violencia o cosa juzgada, pero no las personales del deudor como su incapacidad de obligarse, cesión de bienes o el derecho de que tenga de no ser privado de lo necesario para subsistir. Son excepciones reales las inherentes a la obligación principal. Artículo 1355. Cuando el acreedor ha puesto al fiador en el caso de no poder subrogarse en sus acciones contra el deudor principal o contra los otros fiadores, el fiador tendrá derecho para que se le rebaje de la demanda del acreedor todo lo que dicho fiador hubiere podido obtener del deudor principal o de los otros fiadores por medio de la subrogación legal. Artículo 1356. Aunque el fiador no sea reconvenido, podrá requerir al acreedor desde que sea exigible la deuda, para que proceda contra el deudor principal, y si el acreedor después de este requerimiento lo retardare, no será responsable el fiador por la insolvencia del deudor principal sobrevenida durante el retardo. Artículo 1357. El fiador reconvenido goza del beneficio de excusión, en virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda de los bienes del deudor principal, y en la hipoteca o prendas prestadas por éste para la seguridad de la misma deuda. Artículo 1358. Para gozar del beneficio de excusión son necesarias las condiciones siguientes. Primera, que no se haya renunciado expresamente. Segunda, que el fiador no se haya obligado como el codeudor solidario. Tercera, que la obligación principal produzca acción. Cuarta, que la fianza no haya sido ordenada por el juez. Quinta, que se oponga al beneficio luego que sea requerido el fiador, salvo que el deudor al tiempo del requerimiento no tenga bienes y después los adquiera. Sexta, que se señalen al acreedor los bienes del deudor principal. Artículo 1359. No se tomarán en cuenta para la exclusión. Primero, los bienes existentes fuera del territorio del Estado. Segundo, los bienes embargados litigiosos o los créditos de dudoso o difícil cobro. Tercero, los bienes cuyo dominio está sujeto a una condición resolutoria. Cuarto, los hipotecados a favor de deudas preferentes en la parte que pareciera necesaria para el pago completo de estas. Artículo 1360. Por la renuncia del fiador principal no se entenderá que renuncia el subfiador. Artículo 1361. El acreedor tendrá derecho para que el fiador le anticipe los costos de la ejecución. El juez, en caso necesario, fijará la cuantía de la anticipación y nombrará a la persona en cuyo poder se consigne, que podrá ser el acreedor mismo. Si el fiador prefiere hacer la ejecución por sí mismo dentro de un plazo razonable, será oído. Artículo 1362. Cuando varios deudores principales sean obligados solidariamente y uno de ellos ha dado fianza, el fiador reconvenido tendrá derecho para que se ejecutan no solo los bienes de este deudor, sino de sus codeudores. Artículo 1363. El beneficio de ejecución no puede oponerse sino una sola vez. Si la ejecución de los bienes designados una vez por el fiador no produjere efecto o no bastare, no podrá señalar a otros, salvo que hayan sido posteriormente adquiridos por el deudor principal. Artículo 1364. Si los bienes ejecutidos no produjeren más que un pago parcial de la deuda, será, sin embargo, el acreedor obligado a aceptarlo y no podrá reconvenir al fiador sino por la parte insoluta. Artículo 1365. Si el acreedor es omiso o negligente de la ejecución,
y el deudor cae entre tanto en insolvencia, no será responsable el fiador sino en lo que exceda al valor de los bienes que para la ejecución hubiere señalado. Si el fiador expresa inequívocamente no se hubiera obligado a pagar sino lo que el acreedor no pudiera obtener del deudor, se entenderá que el acreedor es obligado a la ejecución y no será responsable el fiador de la insolvencia del deudor, concurriendo las circunstancias siguientes. Primera, que el acreedor haya tenido medios suficientes para hacerse pagar. Segunda, que haya sido negligente al servirse de ellos. Artículo 1366. El subfiador goza del beneficio de ejecución tanto respecto del fiador como del deudor principal. Artículo 1367. Si hubiere dos o más fiadores de una misma deuda que no se hayan obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida la deuda entre ellos por partes iguales y no podrá el acreedor exigir a ninguno sino la cuota que le quepa. La insolvencia de un fiador gravará a los otros, pero no se mirará como insolvente aquel cuyo subfiador no lo está. El fiador que inequívocamente haya limitado su responsabilidad a una suma o cuota determinada no será responsable sino hasta concurrencia de dicha suma o cuota. Artículo 1368. La división prevenida en el artículo anterior tendrá lugar entre los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, aunque se hayan rendido separadamente las fianzas. 3. De los efectos de la fianza entre el fiador y el deudor. Artículo 1369. El fiador tendrá derecho para que el deudor principal le obtenga el relevo o le caucione la resulta de la fianza, o consigne medios de pago en los casos siguientes. Primero, cuando el deudor principal disipa o aventura temerariamente sus bienes. Segundo, cuando el deudor principal se obligó a obtenerle el relevo de la fianza dentro de cierto plazo y se ha vencido este plazo. Tercero, cuando se ha vencido el plazo o cumplido la condición que hace inmediatamente exigible la obligación principal en todo o parte. Cuarto, si hubieran transcurrido 5 años desde el otorgamiento de la fianza, a menos que la obligación principal se haya contraído por un tiempo determinado más largo, o sea, de aquellas que no están sujetas a extinguirse en tiempo determinado, como las de los autores y curadores, la de los usufructuarios, la de la renta vitalicia, la de los empleados en la recaudación o administración de rentas públicas. Quinto, si hay temor fundado de que el deudor principal se fugue no dejando bienes raíces suficientes para el pago de la deuda. Los derechos aquí concedidos al fiador no se extienden al que afianzó contra la voluntad del deudor. Artículo 1370. El fiador tendrá acción contra el deudor principal para el reembolso de lo que haya pagado por él con intereses y gastos, aunque la fianza haya sido ignorada del deudor. Tendrá también derecho a indemnización de perjuicios según las reglas generales, pero no podrá pedir el reembolso de gastos inconsiderados ni de los que haya sufrido antes de notificar al deudor principal la demanda intentada contra dicho fiador. Artículo 1371. Cuando la fianza sea otorgada por encargo de un tercero, el fiador que ha pagado tendrá acción contra el mandante, sin perjuicio de la que le competa contra el principal deudor. Artículo 1372. Si hubiera muchos deudores principales y solidarios, el que los ha afianzado a todos podrá demandar a cada uno de ellos el total de la deuda, en los términos del artículo 1370. Pero el fiador particular de uno de ellos solo contra él podrá repetir por el todo, y no tendrá contra los otros sino las acciones que le correspondan como subrogados en las del deudor a quien ha afianzado. Artículo 1373. El fiador que pagó antes de expirar el plazo de la obligación principal no podrá reconvenir al deudor, sino después de expirado el plazo. Artículo 1374. El fiador, a quien el acreedor ha condenado la deuda en todo o parte, no podrá repetir contra el deudor por la cantidad condonada, a menos que el acreedor le haya cedido su acción al efecto. Artículo 1375. Las acciones concedidas por el artículo 1370 no tendrán lugar en los casos siguientes. Primero, cuando la obligación del principal deudor es puramente natural y no se ha validado por la ratificación o por el lapso del tiempo. Segundo, cuando el fiador se obligó contra la voluntad del deudor principal, salvo en cuanto se haya extinguido la deuda y sin perjuicio del derecho del fiador para repetir contra quien hubiere lugar según las reglas generales. Tercero, cuando por no haber sido válido el pago del fiador no ha quedado extinguida la deuda. Artículo 1376. El deudor que pagó sin avisar al fiador será responsable para con éste de lo que, ignorando la extensión de la deuda, pagare de nuevo, pero tendrá acción contra el acreedor por el pago indebido. Artículo 1377. Si el fiador pagó sin haberlo avisado al deudor, podrá éste oponerle todas las excepciones de que el mismo deudor hubiera podido servirse contra el acreedor al tiempo del pago. Si el deudor, ignorando por la falta de aviso de la extinción de la deuda, la pagare de nuevo,
no tendrá el fiador recurso alguno contra él, pero podrá intentar contra el acreedor la acción del deudor por el pago indebido. 4. De los efectos de la fianza entre los cofiadores. Artículo 1338. El fiador que paga más de lo que proporcionalmente le corresponde es subrogado por el exceso de los derechos del acreedor contra los fiadores. Artículo 1339. Los cofiadores no podrán oponer al que ha pagado las excepciones puramente personales del deudor principal. Tampoco podrán oponer al cofiador que ha pagado las excepciones puramente personales que correspondían a éste contra el acreedor y de que no quiso valerse. Artículo 1380. El subfiador, en caso de insolvencia del fiador por quien se obligó, es responsable de las obligaciones de éste para con los otros fiadores. 5. De la extinción de la fianza. Artículo 1381. La fianza se extingue en todo o parte por los mismos medios que las otras obligaciones según las reglas generales y además, primero, por el relevo de la fianza en todo o parte concedido por el acreedor al fiador. Segundo, en cuanto el acreedor, por hecho culpa suya, perdió las acciones en que el fiador tenía el derecho de subrogarse. Tercero, por la extinción de la obligación principal en todo o parte. Artículo 1382. Si el acreedor acepta voluntariamente del deudor principal en descargo de la deuda un objeto distinto del que este deudor estaba obligado a darle en pago, queda irrevocablemente extinguida la fianza, aunque después sobrevenga evicción del objeto. Artículo 1383. Se extingue la fianza por la confusión de las calidades de acreedor y fiador o de deudor y fiador, pero en este segundo caso la obligación del subfiador subsistirá. Título 37. Del contrato de prenda. Artículo 1384. Por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. La cosa entregada se llama prenda. El acreedor que la tiene se llama acreedor prendario. Artículo 1385. El contrato de prenda supone siempre una obligación principal a que accede. Artículo 1386. Este contrato no se perfecciona sino por la entrega de la prenda al acreedor. Artículo 1387. No se puede empeñar una cosa sino por persona que tenga facultad de enajenarla. Artículo 1388. La prenda puede constituirse no solo por el deudor sino por un tercero cualquiera que hace este servicio al deudor. Artículo 1389. Se puede dar en prenda un crédito entregando el título, pero será necesario que el acreedor lo notifique al deudor del crédito consignado en el título, prohibiéndole que lo pague en otras manos. Artículo 1390. Si la prenda no pertenece al que la constituye, sino a un tercero que no ha consentido en el empeño, subsiste sin embargo el contrato mientras no la reclama su dueño, a menos que el acreedor sepa haber sido hurtada o tomada por fuerza o perdida, en cuyo caso se aplicará a la prenda lo prevenido en el artículo 2183. Artículo 1391. Si el deudor reclama la cosa empeñada sin su consentimiento y se verificare la restitución, el acreedor podrá exigir que se le entregue otra prenda de valor igual o mayor, o se le otorgue otra caución competente, y en defecto de una y otra se le cumple inmediatamente la obligación principal, aunque haya plazo pendiente para el pago. Artículo 1392. No se podrá tomar al deudor cosa alguna contra su voluntad para que sirva de prenda, sino por el Ministerio de la Justicia. No se podrá retener una cosa del deudor en seguridad de la deuda sin su consentimiento, excepto en los casos que las leyes expresamente designan. Artículo 1393. Si el acreedor pierde la tenencia de la prenda, tendrá acción para recobrarla contra toda persona en cuyo poder se halle, sin exceptuar al deudor que la ha constituido. Pero el deudor podrá retener la prenda pagando la totalidad de la deuda para cuya seguridad fue constituida. Efectuándose este pago, no podrá el acreedor reclamarla, alegando otros créditos, aunque reúnan los requisitos enumerados en el artículo 1401. Artículo 2394. El acreedor es obligado a guardar y conservar la prenda como buen padre de familia y responde a los deterioros que la prenda haya sufrido por su hecho o culpa. Artículo 2395. El acreedor no puede servirse de la prenda sin el consentimiento del deudor. Bajo este respecto, sus obligaciones son las mismas que las del mero depositario. Artículo 1396. El deudor no podrá reclamar la restitución de la prenda en todo o parte, mientras no haya pagado la totalidad de la deuda en capital e intereses, los gastos necesarios en que haya incurrido el acreedor para la conservación de la prenda y los perjuicios que le hubiere ocasionado la tenencia. Con todo, si el deudor pidiere que se le permita reemplazar la prenda por otra sin perjuicio del acreedor, será oído.
y si el acreedor abusa de ella, perderá su derecho de prenda y el deudor podrá pedir la restitución inmediata de la cosa empeñada. Artículo 1397. El acreedor prendario tendrá derecho de pedir que la prenda del deudor moroso se venda en pública subasta, para que con el producido se le pague, o que, a falta de postura admisible, sea apreciada por peritos y se le adjudique en pago hasta concurrencia de su crédito, sin que valga estipulación alguna en contrario y sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación principal por otros medios. Tampoco podrá estipularse que el acreedor tenga la facultad de disponer de la prenda o de apropiársela por otros medios que los aquí señalados. Artículo 2398. A la licitación de la prenda que se subasta podrán ser admitidos el acreedor y el deudor. Artículo 2399. Mientras no sea consumado la venta o la adjudicación prevenida en el artículo 1397, podrá el deudor pagar la deuda, con tal que sea completo el pago y se incluyan en él los gastos que la venta o la adjudicación hubieran ya ocasionado. Artículo 2400, derogado.